¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su clase de Biología 2. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de evolución y genética, todos los aspectos generales que a través de los millones de años pues han ido caracterizando algunas especies, cómo han ido evolucionando, los rasgos que han tenido, las mutaciones que estos han sufrido. Muy bien, pues acompáñenos para esta introducción. Entonces, nos dice que la teoría de que la vida en la Tierra se desarrolla gracias a un proceso evolutivo que apareció en Europa, ya que en aquellos sitios pues se encuentran registros, y esto fue a finales del siglo XVII y hasta finales del siglo XIX. Pero aún así, hoy en día seguimos encontrando diferentes tipos de registros fósiles que nos ayudan a comprender mejor este tipo de situaciones de tanto de evolución y más hoy en día que tenemos a la ciencia y la tecnología y nos ayudan en el campo de la genética. Muy bien, entonces nos dice que la evolución puede definirse como la descendencia con modificación. Así es, entonces a través de los años las diferentes especies, plantas, animales o personas pues van evolucionando, van cambiando, se van adaptando a nuevos sitios y por ende al ambiente. Entonces, si analizamos estos fenómenos, consiste en la consolidación y unificación de la biología. Entonces, el mecanismo de la evolución es la selección natural. Esta selección es un proceso de variación fenotípica entre individuos, la cual es heredable y existe una relación causal que se trata de probabilidad entre esta variación y el éxito reproductivo de los individuos. Entonces, esto garantiza de que las especies sobrevivan. También que se vayan adaptando a los nuevos cambios que vienen. Y esto consiste en tanto la alimentación, el medio ambiente y diferentes fenómenos que hay en la naturaleza. Entonces, en el contexto de las ciencias de la vida, la evolución es un cambio en el perfil genético de la población de individuos. Así es, cuando va a haber una evolución, un cambio, no solamente ocurre al nivel de una sola especie, sino el grupo de todas esas especies de la misma. Entonces, para que esto se pueda dar, pues se da en un grupo. Entonces, nos dice aquí que pueden llevar a la aparición de nuevas especies, a la adaptación en distintos ambientes o a la aparición de novedades evolutivas. Entonces, también, por ejemplo, si un órgano de alguna especie no lo utiliza, estos se van atrofiando y van desapareciendo gradualmente. Entonces, esos son algunos rasgos evolutivos. Entonces, nos dice aquí que la revolución darwiniana es la primera teoría consistente, unificadora y exclusivamente científica de la evolución. Aquí vemos un pequeño esquema donde tenemos las diferentes especies y tenemos por lo regular un ancestro en común. Entonces, ¿qué nos dice la teoría científica? Nos dice que la síntesis evolutiva moderna es una teoría que proporciona explicaciones y modelos matemáticos sobre los mecanismos generales de la evolución o los fenómenos evolutivos como la adaptación o la especiación. Entonces, de esta manera existen diferentes teorías, entre ellas las científicas, que nos tratan de demostrar y comprender acerca de estos temas. Entonces, pues estos llevan una serie de estudios, llevan una serie de análisis para poder realizar hipótesis que nos digan cuáles son esos fenómenos evolutivos, por qué vamos cambiando, cuáles son ese tipo de adaptaciones y cuáles son los tipos de especializaciones que se van dando debido a la evolución. Entonces, la teoría científica se basa en tres aspectos fundamentales. La primera nos dice que es la ascendencia común de todos los organismos de un único ancestro. Entonces, a partir de ciertas semejanzas, los científicos interpretan este tipo de evidencias de ancestros en común, el cual ha sido capaz de desarrollar los procesos celulares fundamentales. Entonces, una vez que nosotros vayamos cambiando, vamos a cambiar desde el nivel celular.
no vamos a cambiar de la noche a la mañana, sino que nuestras células se van adaptando al medio en donde está. Entonces estos procesos celulares son fundamentales y aunque no hay un acuerdo en la comunidad científica de los 3 dominios de la vida, que son la arquea, bacteria y eucariota, pues aún así pues estas teorías tratan de demostrar de que venimos de un ancestro en común. El punto número 2 nos dice que el origen de nuevos caracteres en un linaje evolutivo, esto data de la época de Darwin. Los científicos no conocían cómo se heredaban las características, entonces intervinieron diferentes personajes que fueron ayudando para conocer y tener toda esa información que hoy en día tenemos. Entonces sabemos que dentro de la comunidad científica pues se encuentran otros que aportaron a la ciencia. Nos dice aquí que los científicos pues no conocían cómo se heredaban, pero fueron otros personajes aportando conocimientos, haciendo investigación, haciendo nuevas exploraciones para entender un poquito acerca de la genética y la evolución. Entonces, actualmente el origen de la mayoría de las características hereditarias puede ser trazado hasta entidades persistentes llamadas genes, codificados en moléculas lineales de ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y que ésta se encuentra en el núcleo de las células. Entonces, el ADN varía entre los miembros de una misma especie y sufren cambios y mutaciones o variaciones producidas a través de procesos como la recombinación genética. Ahorita vamos a ver algunos términos para comprender mejor estos temas. Entonces, el punto número 3 nos dice que los mecanismos por lo que algunos caracteres persisten mientras que otros van desapareciendo. Entonces, al mismo tiempo que la mutación puede crear nuevos alelos, otros factores pueden influenciar la frecuencia de los alelos existentes. Y en esto puede ocurrir una serie de mutaciones donde algunos alelos pues se van codificando, van cambiando, otros van agregando otra serie de características que los ayudan a poder adaptarse al ambiente en donde están. Entonces, estos factores hacen que una característica se hagan más frecuentes, mientras que otras disminuyen o se pueden perder definitivamente. Entonces, de los procesos conocidos como los que influyen en la persistencia de sus características o en la frecuencia de un alelo, cabe destacar que encontramos a la selección natural, entonces donde la reproducción diferencial de los individuos según su dotación genética y generalmente como resultado del ambiente. Entonces, es decir, que si estas especies cambian o va cambiando el medio donde viven, el tipo de alimentación, pues estas van cambiando genéticamente desde el nivel celular. Entonces, estas células pues se van adaptando definitivamente para poder hacer un cambio. Y posteriormente, pues estos cambios van ocurriendo en los alelos, en los genes. Entonces, existe selección natural cuando hay diferencias en eficacia biológica entre los individuos de una población. Entonces, como les comentaba anteriormente, no solamente va a cambiar un solo organismo, sino que el grupo o la población de la misma especie. Entonces, la eficacia biológica puede desglosarse en componentes como la supervivencia, la fertilidad, la fecundidad, entre otros. Entonces, vamos a ver el concepto de lo que es deriva genética. Entonces, nos dice aquí que las fluctuaciones aleatorias en la frecuencia de alelos, especialmente importante en poblaciones reducidas, donde las posibilidades de fluctuación de una generación a la siguiente son grandes. Estas fluctuaciones pueden provocar la desaparición de alelos de una determinada población. Entonces, por ejemplo, les mencionaba anteriormente que si un órgano no lo utilizan, este órgano se va atrofiando, es decir, que va desapareciendo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, tenemos un claro ejemplo del cuello de botella,
donde tenemos una población grande, una población original, y aquí en esta parte esta especie pues se va reduciendo. Entonces los que llegan a salir por este lado pues se le llama población sobreviviente, donde ellos pues van a garantizar la sobrevivencia de esa especie, claro que con sus ciertas características o modificaciones debido a las mutaciones que van a sufrir. Otra definición, tenemos el flujo genético. En esta nos dice que existen formas de variación hereditaria no basadas en cambios de la información genética, es decir, que no van a sufrir un cambio a nivel celular o de los alelos. Entonces, el proceso que produce estas variaciones deja intacta la información genética y es con frecuencia reversible, es decir, que se puede cambiar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos flores, las mismas flores, pero con diferente coloración. Entonces puede haber un intercambio aquí y esas flores pues se pueden matizar, es decir, que va a haber de los dos colores, ¿verdad? O que si hay una mezcla de 4, 3 van a salir moradas y una blanca. Eso se le llama lo que es el gen dominante y que más adelante vamos a ver. Entonces, ahora tenemos el tema de la genética, muy importante hoy en estos días, ya que nos ayuda a saber o entender los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza respecto a lo que es nuestro ADN, no solamente de las personas, sino de las plantas y animales. Entonces, hay muchos estudios para la mejora genética contra enfermedades, contra mejor producción de alimentos en ganado. Para que estos tengan mejor carne, crezcan en menor tiempo, que sobrevivan a enfermedades. Entonces, incluso la genética nos ayuda a la cura de enfermedades o mutaciones que nosotros sufrimos debido a las características hereditarias. Entonces, la genética nos dice que es la rama de las ciencias biológicas que trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida a las siguientes generaciones y qué procesos controlan que un individuo presente unas características u otras. Entonces, por ejemplo, en algunas familias vemos que algunos tienen cabello liso, otros que tienen cabello rizado y las siguientes generaciones pues predomina lo que es el cabello liso y muy poco es el cabello rizado, y esto se debe a los genes, que tenemos genes dominantes y genes recesivos. Por ejemplo, tenemos la coloración de los ojos, algunos tienen ojos cafés, verdes, azules, pero el color de café pues es dominante sobre los otros colores. Entonces, por eso muchas veces en las familias vemos que ese cambio de coloración en los ojos. Y así muchos otros ejemplos que pudiéramos dar sobre estas características genéticas. Tenemos lo que es el ADN, nos dice que todo ser vivo tiene dentro de sí información que dice cómo va a ser, dónde va a tener cada órgano y qué órgano va a tener. Entonces el ADN pues va a guardar toda esa información, no solamente en personas y animales, sino también en plantas. Nos va a decir qué tipo de órganos van a tener, cuánto tiempo va a desarrollar. Incluso hay cierta información que está latente y en nuestra adolescencia pues sigue mandando esa información para tener los diferentes cambios que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces el ADN pues cumple una función muy importante de vital importancia para las características hereditarias. Entonces cuando un feto se está desarrollando, pues sigue mandando toda esa información para decir cuántas manos va a tener, cuántos pies, cuántos dedos, y muchas veces durante el embarazo por medicamento, por genes que están mutando, pues no manda bien esa información y es cuando salen características diferentes. Tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo es sobre el albinismo, que tiene una mutación donde no manda
la información para la coloración café, no produce una pigmentación café. Entonces, o el color del cabello, diferentes características que lo asemejan a una persona, digamos, normal. Entonces, se pierde esa información, y este es un claro ejemplo de la función que cumple el ADN. Ahora, nos dice que un cromosoma es un pequeño cuerpo en forma de bastoncillo que organiza la información de cada individuo. Entonces, cada especie tiene un número determinado de cromosomas, incluso miembros de distintas características dentro de la misma especie tendrá el mismo número de cromosomas. Entonces, en cada cromosoma la información se organiza a través del ADN. Entonces, en plantas, personas, animales, pues esta información, dependiendo de la especie, pues va a tener cierto número de cromosomas. Algunos van a tener más o otros menos. Entonces, nos dice que el ADN es un ácido nucleico de doble cadena formado por monómeros llamados nucleótidos y unidos por enlaces fosfodiéster. Cada nucleótido puede ser y tiene proteínas de lo que es adenina, guanina, timina y citosina, y de esto va a estar compuesto lo que es la cadena de doble hélice. Entonces, en esta cadena pues van a tener los genes, y en los genes los alelos, donde va a tener cada información de que nosotros vayamos a heredar. Entonces, un gen contenido en ADN solo está almacenado. Es necesario transcribir el gen de ARN, un ácido nucleico más simple que si puede codificar proteínas o quedarse en forma de ARN para realizar otras funciones. Y ¿qué significa transcribir? Sino que va a agarrar esa información, la va a codificar y la va a mandar. Por eso es que también se le llama el ARN mensajero. Entonces, un gen puede mutar o recombinarse dejando de ser funcional, pero persiste en el ADN. A todos los genes que están en un ser vivo se les llama genotipos. Sin embargo, a los genes que codifican características visibles en los individuos se les llama fenotipos. Entonces, una vez que nosotros tengamos una característica hereditaria que sea visible, entonces ese va a ser el fenotipo. Y los que no se pueden observar, pero que la información está ahí adentro y que posteriormente puede salir en las siguientes generaciones, ese se le llama genotipo. Entonces, un alelo es cada una de las alternativas que puede tener un gen. La mayoría de los mamíferos tienen dos alelos, es decir, son diploides. De cada pareja de alelos, uno es del padre y el otro posteriormente de la madre, y ambos se sitúan siempre en la misma posición del cromosoma. Ahora, ¿qué son las transmisiones de genes? Entonces, ya hemos visto dónde está la información que dice cómo es un individuo, pero nos dice aquí la siguiente pregunta: ¿cómo llega a pasarse esa información en la siguiente generación? Entonces, vamos a ver cómo sucede eso. Nos dice que la respuesta a esta pregunta depende del tipo de reproducción de la especie que realice. Recuerden que tenemos la reproducción sexual y asexual. Entonces, el tipo más simple de reproducción es la reproducción asexuada. La reproducción asexuada se da sobre todo en individuos unicelulares. Un solo individuo será necesario para la reproducción. Es decir, que estos organismos pues se pueden reproducir por sí solos y pueden tener división binaria. Es decir, que de un solo organismo se puede dividir en dos, pero va a tener las mismas características, va a ser idéntico. Entonces ahí no va a haber un cambio, como en la reproducción sexual. Entonces, el método más usado para la reproducción asexuada es la fisión. Es decir, la célula se divide en dos partes prácticamente iguales y crecen hasta tener un tamaño normal. Y posteriormente estas células pues van a seguir con esa misma reproducción. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos una bacteria. Esta bacteria pues se va a dividir en dos, pero van a ser idénticas a la
a la célula madre. Entonces, estas a su vez, pues se van a dividir en otras dos, cada una de estas, y así posteriormente, pero siempre van a ser iguales. Entonces, aquí nos dice que existe otro tipo de división llamado gemación, que consiste en la misma división anterior, solo que las dos partes tienen tamaños distintos. Entonces, también existe reproducción asexuada en organismos multicelulares. Los principales procesos son la gemación. Entonces, la esporulación es una forma de reproducción que se basa en la dispersión de pequeñas células en estado de vida latente que solo contienen el núcleo y una pequeña parte de lo que sería la célula completa. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta célula, este tipo de reproducción pues se basa en pequeñas células que son dispersadas en el ambiente, y estas dice que son latentes ya que están dormidas, pero encontrando las condiciones óptimas, estas pues pueden empezar a crecer y poder cumplir su función y también reproducirse nuevamente. Entonces, otro método de reproducción es la fragmentación, y se basa en que el individuo multicelular se separa de un trozo de sí mismo del que surge un nuevo individuo, como por ejemplo las estrellas de mar. Entonces, si nosotros agarramos cortamos una parte de sus extremidades, esta se puede convertir en una nueva especie. Y lo mismo sucede con otros ejemplares. Aquí en estos esquemas pues vemos el tipo de reproducción por esporulación, principalmente en hongos. Entonces, estos, una vez que hayan cumplido su ciclo de vida, se empiezan a secar y empiezan a aventar lo que son sus esporas. Estas esporas, aunque son diminutas, algunas no se alcanzan a ver, pero son dispersadas en el medio ambiente, y posteriormente, cuando encuentran las condiciones adecuadas, óptimas, estas empiezan a crecer y posteriormente a reproducirse. Entonces, aquí vemos el ejemplo de este esquema, donde pues aquí tenemos lo que son las esporas. Una vez que ya está maduro este hongo, pues estas explotan y se dispersan en el aire. Aquí vemos los ejemplos anteriores, la bipartición o fisión binaria, donde de una célula se empiezan a dividir en dos. Tenemos la gemación donde pues en una pequeña célula esta se divide y manda la información a una célula más pequeña, pero que posteriormente esta pues irá creciendo. Y aquí tenemos la esporulación, que fue la que acabamos de explicar ahorita. Entonces, el problema que plantea este tipo de reproducción es que no hay intercambio de genes en los anteriores. Entonces no hay una combinación, no hay una evolución. En cambio, en la reproducción sexual sí, porque pues por ejemplo en las personas pues que conocen personas de diferentes lugares, entonces ahí por los rasgos o características hereditarias pues puede haber un cambio. Entonces, gracias a eso pues puede haber una evolución. Entonces, las siguientes generaciones serán idénticas a las anteriores, sin contar posibles mutaciones que puedan sufrir. En el caso de la reproducción asexual. Por otro lado, está la reproducción sexual. En la reproducción sexual intervienen dos individuos, cada uno de los cuales aporta parte de su código genético para formar un ser nuevo. Entonces, por ejemplo, si una persona de México se junta con una persona de Canadá, pues sabemos que tienen dos características hereditarias muy diferentes. Entonces, en el nuevo individuo, va a tener las mismas características del padre y de la madre. Claro que algunas características van a ser más notables, y eso va a ser el fenotipo. Y también van a intervenir ahí lo que son los genes dominantes. Entonces, esto favorece la variación genética y por consiguiente la selección natural. Por el contrario, la tasa de reproducción es menor, además
de necesitar a dos miembros de la especie para poder procrear. Cada individuo genera gametos. Los gametos pues, pueden ser masculinos o femeninos. En los gametos son criados en las gónadas por medio de la meiosis. La meiosis, los cromosomas de cada pareja se dividen en dos, con los que tenemos como resultado 4 células, que son gametos con la mitad de los genes de un cromosoma. Entonces, cuando dos gametos de individuos distintos y distintos sexos se unen las dos partes de los cromosomas presentes en cada gameto. Una vez producido el gameto, se empieza a producir la mitosis, en la que cada célula se divide en dos, pero esta vez duplicando el ADN presente en ella. Entonces, de esta forma empieza la formación de un nuevo individuo. Entonces, aquí tenemos el esquema de lo que es la mitosis. Y vemos aquí cómo de estas células, donde intervienen las características hereditarias, es decir, el ADN de los dos individuos, cómo pasa esa información y va habiendo una recombinación de esas características hereditarias hasta formar una sola célula y que sea un nuevo individuo. Entonces, aquí tenemos algunas definiciones previas de lo que es la evolución o genética evolucional. Entonces tenemos la evolución biológica, hecho evolutivo y teoría de evolución. La primera nos dice que es el cambio de perfil genético de una población de individuos que puede llevar a la aparición de una nueva especie. La siguiente, la evolución biológica, nos dice que es un proceso continuo de transformación de las especies a través de los cambios producidos en las sucesivas generaciones. Tenemos también el hecho evolutivo, que nos dice que es un hecho científico de los seres vivos que están emparentados entre sí y se han ido transformando pues, a lo largo del tiempo. Tenemos también lo que es la teoría de la evolución, que es un modelo científico que describe las transformaciones evolutivas y explica todas sus causas. Pero esta es una teoría nomás. Existen muchas otras donde nos trata de explicar cómo surge la vida en el planeta. Muy bien, pues esto sería todo por el día de hoy. Cualquier duda pueden preguntar en la plataforma. Que tengan un excelente día. Nos vemos.